Entonces, Lucas 5, versículo 27 al 32, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Incline su rostro y acompáñeme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por darnos la posibilidad nuevamente de poder estar reunidos como iglesia, Señor, en un día muy especial en el cual la noche recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo primeramente que el 25 de diciembre no es la fecha en la cual Él nació en este mundo, pero que es una buena instancia para que nosotros, a quienes te amamos, y también todas las personas puedan de alguna forma recordar aquel maravilloso evento que ha marcado la humanidad. Padre mío, te pido en esta mañana una vez más que tú seas usando mi vida para poder predicar tu palabra. Dame claridad, dame entendimiento, dame sabiduría para poder decir lo que tu palabra dice aquí, Señor. Que mi propia interpretación o cualquier cosa sea totalmente doblegada y dejada a un lado, Señor, para que la verdad de tu palabra sea establecida. Gracias, Padre, porque tú usas vidas miserables como la mía, Señor, para poder predicar tu verdad, Dios mío. Gracias por esa hermosa bendición también. Y te quiero rogar humildemente, Dios mío, que seas tú hablándonos por medio de tu verdad y que confrontes nuestras realidades, Señor. Que no salgamos de la misma forma que entramos esta mañana después de esto, sino que tu verdad pueda confrontar nuestro corazón y que podamos de esa forma, Padre mío, oír tu voz y seguirte. Gracias, Padre, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estos días hemos estado revisando, ¿cierto?, las 2 semanas anteriores, pasajes que nos hablan y nos muestran antes incluso de que el Señor Jesucristo naciera en este mundo, la obra que Él iba a realizar con mucho detalle incluso. La primera oportunidad que hablamos de esto, revisamos una profecía que aparece en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9. Y vimos cómo Dios inspiró a este profeta para que nos mostrara lo que iba a ocurrir en el momento en el cual el Señor Jesús, de manera humilde, iba a venir montado en un pollino, en un hijo de asna, entrar a la ciudad de Jerusalén por última vez antes de ser ofrecido como sacrificio. También la semana pasada estuvimos revisando el maravilloso Salmo 22, un salmo que con lujo de detalles nos muestra la obra de Cristo en la cruz, lo que sintió el Señor Jesucristo estando colgando en la cruz del Calvario, en ese momento en el cual sus manos fueron traspasadas, ese momento cuando la gente se burlaba, meneaba la cabeza, diciendo que no se creía hijo de Dios, que Él le salve en esta hora tan difícil, parafraseando un poco lo que dice ahí. También vimos todo lo que implicó el momento previo y posterior al momento en el cual el Señor exclama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto escrito en primera instancia en el libro de Zacarías, aproximadamente 520 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, y en el caso del Salmo 22, 1000 años antes de que Jesús naciera. Por eso es que el acontecimiento de Cristo, que Cristo haya venido a esta tierra y haya cumplido con su obra, es tan importante. Y no tan solo se habla de ese evento antes de que Jesús naciera, sino también posterior a eso. Razón de ello es que hoy día, más de 2000 años después de que el Señor Jesús cumpliera con su pasión, nosotros estemos hablando de Él. Y este mensaje va a continuar perpetuándose en el tiempo hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de la relevancia del hecho de que el Señor Jesucristo haya venido y nacido en esta tierra.
En la Navidad se celebra la primera paradoja del cristianismo. Hemos visto anteriormente que todo lo que conlleva la obra de Cristo es paradójico. Y también la vida cristiana es paradójica. Nosotros normalmente pensamos cosas contrarias a lo que la Escritura nos muestra a raíz de la proclamación del Evangelio. Por ejemplo, nosotros sabemos que si queremos ser los más importantes, debemos ser los jefes. Sin embargo, la Escritura nos muestra que para ser el más importante en el reino de los cielos hay que servir. Nosotros pensamos que para poder tener una buena vida hay que guardarla, cuidarla. Pero el Señor Jesucristo dijo que el que perdía su vida por causa de Él, la iba a ganar. Entonces vemos muchas paradojas en el mensaje del Evangelio. Pero la primera paradoja y la más importante es el ministerio de la encarnación. Jesucristo vino y nació en este mundo. Un filósofo brasileño expresó lo siguiente. Dice que todo niño quiere ser hombre. Todo hombre quiere ser rey. Todo rey quiere ser Dios. Pero solo Dios quiso ser hombre. Y esa es, como les decía yo, la paradoja más grande que las Escrituras mismas nos están mostrando. Nosotros comúnmente buscamos ser deificados, ser reconocidos. Sin embargo, el Dios que era reconocido por todos vino a pasar inadvertido en este mundo. Inadvertido por muchos, pero por la gracia de Él, muchos de nosotros también hemos alcanzado y hemos entendido el mensaje que Jesucristo vino a predicar. Jesús no fue como Superman. Superman vino, ¿cierto?, a este mundo también según la concepción del cómics. Él vino y era como un hombre común y corriente. Sin embargo, Él nunca pasó frío porque tenía superpoderes. Él nunca pasó necesidad, nunca tuvo hambre. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero hombre y el verdadero Dios, quien tuvo sed, quien pasó hambre, quien estuvo cansado. Y eso es lo más paradójico, vuelvo a repetir, lo que puede pasar. No tan solo de la forma en la cual Él vivió, sino también en cómo Él murió. Y eso es lo que para muchos es tan significativo o también tan confrontacional del mensaje de la cruz. A Superman tenían que venir a derrotarlo desde otros planetas para ganarle. Jesucristo fue derrotado por los hombres que lo castigaron, lo laceraron, pero Él de una manera humilde se entrega a esa muerte. Qué paradoja más grande. Por eso mismo la Escritura nos muestra, y Pablo en rigor le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El Evangelio, querido, no es otra cosa que una locura. Entender que el Dios Todopoderoso viene y se humilla y se entrega por el vil pecador es algo que no cabe en las mentes de las personas comunes y corrientes. Y es por eso que para los griegos, para los gentiles, era locura, puesto que ellos tenían una concepción mitológica de estos dioses como Zeus, Poseidón, Hades, que eran dioses poderosos, ¿cierto?, que de alguna manera parecían seres humanos, pero que usufructuaban de los seres humanos, se comportaban como los seres humanos, sin embargo, eran dioses. Ellos no podían concebir cómo el Dios más importante iba a venir a vivir como un hombre e iba a morir por los hombres. Y eso es lo que nos muestra el mensaje de la cruz. Y en particular, el inicio de ese mensaje comienza cuando Jesucristo nace y viene a este mundo. Eso es tan significativo. Por eso es que para nosotros también dentro de nuestra cultura es tan impactante y muchas veces nos conformamos con pasar por alto el verdadero significado de la obra de Jesucristo en la cruz. Fíjense que muchos que desprecian o no quieren conmemorar la Navidad, por ejemplo, prefieren priorizar la imagen de un viejito vestido de rojo que reparte regalos y que se pasea en renos voladores. Eso es mucho más lógico para el mundo que Jesucristo, Dios hecho carne, hubiese venido por nosotros a pagar nuestras culpas. Y eso es vuelvo a repetir, lo paradójico del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo. Porque para el mundo esto es una locura, una locura. Ahora bien, hemos visto que previamente la Escritura nos habla acerca de la venida del Mesías.
Pero el mismo Señor Jesús durante su ministerio nos muestra la razón por la cual Él iba a venir, Él vino y por la cual Él iba a cumplir la cruz. Y quiero invitarle a que en este segmento, en esta sección, de este pequeño trozo que hemos visto en Lucas capítulo 5, podamos ver la maravillosa razón por la cual Jesucristo vino a este mundo y cuyo nacimiento recordamos esta noche. Mire, cuando vemos el capítulo 5 de Lucas, notamos que comienza y vemos hartos milagros que el Señor hace. En primer lugar, vemos cómo el Señor cura a un leproso. Si ustedes buscan ahí en los versos anteriores, van a ver cómo Cristo busca a un leproso, o sea, sana a un leproso. Los leprosos en aquel entonces eran personas que eran consideradas inmundas y no vivían dentro de la ciudad. Ellos eran expulsados y vivían afuera de la ciudad. Y incluso la historia, el contexto cultural nos muestra que cuando ellos estaban y alguien venía acercándose, ellos tenían que gritar, soy inmundo, para que la gente se alejara de ellos. Pero ¿qué vemos en este Jesús? Vemos a un Jesús que cuando se acerca a un leproso no se aleja. Cuando un leproso viene, se acerca, se humilla delante de él, le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Él le responde, quiero ser limpio. Y le toca y le sana. En aquel entonces, producto de la ley, alguien que tocaba a un leproso era considerado inmundo. Jesucristo, al tocar a ese leproso y sanarle, fue considerado ceremonialmente, y no ética ni moralmente inmundo, porque Jesucristo nunca pecó, pero sí ceremonialmente pudiese habérsele considerado inmundo. Jesucristo se hizo inmundo para sanar a ese leproso. Y ese es el mensaje que Él nos muestra desde el principio de su ministerio hacia adelante. Posteriormente, después de haber sanado a este leproso, haber limpiado a este leproso, vemos que antes de este segmento que acabamos de leer, el Señor sana a un paralítico que había sido entrado al lugar donde estaban reunidos, ¿cierto? Jesús predicando, los amigos traen a este paralítico y Él no tan solo le sana, sino que también le dice, tus pecados te son perdonados. Este Jesús tiene compasión de este personaje, de este paralítico, no tan solo sanándole, sino también librándolo del mal mayor que este paralítico tenía, que era su pecado. Entonces vemos que la Biblia nos muestra, y en este pasaje, en esta porción en particular, un Jesús misericordioso, un Jesús lleno de bondad. Ese es el Jesucristo que nosotros conocemos, el que se vino a revelar, el que vino a dar misericordia y compasión el que estaba necesitado, pero por sobre todo al pecador. Fíjense que termina la sección diciendo que la gente al ver esto, la gente que estaba viendo esto, glorificaba y alababa a Dios por lo que había visto hacer a Jesús a la hora de perdonarle los pecados y terminar dándole gloria a Dios. Eso fue lo que produjo en ellos. Posteriormente a eso comienza esta sección que dice el versículo 27. Acompáñenme en la lectura. Después de estas cosas salió, después de todo lo que les he contado de manera resumida, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Para poder entender esto es necesario que podamos saber quiénes eran los publicanos. Para muchos quizá de los que están aquí esta mañana no tienen idea qué significaba ser un publicano en aquella época. Por eso es que quiero contarles más o menos lo que implicaba. En aquel entonces, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, a la hora de subyugar un pueblo, le imponía impuestos, ya que debían ser pagados. Como los romanos no querían tener problemas con el pueblo, ellos hacían lo siguiente, llamaban a un concurso público, a una licitación, a una franquicia. Y decían, ¿quién quiere? Y le decían a las personas que habitaban en ese pueblo, ¿quién quiere ser cobrador de estos impuestos de Roma? Pero estas personas tenían que ser del pueblo del cual se le estaba pidiendo los impuestos. Estos publicanos eran judíos, eran personas que vivían en esa ciudad, en ese sector, Galilea, en Capernaum, etc. Vivían en el sector de Israel, pero que eran israelitas y que cumplían la misión de cobrar los impuestos de sus mismos hermanos. Por eso es que ellos eran tan odiados. Ellos eran odiados porque normalmente las personas que no pagaban los impuestos, estas personas, los publicanos, le acusaban a los soldados y los soldados finalmente aplicaban justicia. Entonces eran odiados porque no tan solo le quitaban el dinero a la gente,
para dárselo a Roma, el gran enemigo del pueblo, sino que también muchas veces abusaban de ellos. También el valor de los impuestos no estaba publicado, por así decirlo. Hoy en día uno puede ir a hacer un trámite en el gobierno, no sé, cualquier cosa, un certificado de nacimiento en el registro civil, por ejemplo, y usted va a ver un cartel que dice los precios. En aquel entonces no había ese tipo de carteles que dijeran los precios de los impuestos, así que esa era la ganancia que tenía el publicano. El publicano decía, esto es lo que vale el impuesto. Entonces, una parte que era lo que le pedía el imperio, se lo daba al imperio, pero lo otro era todo para el bolsillo. Y es ahí donde ellos usufructuaban y trasquilaban al pueblo, y por esa razón ellos eran sumamente odiados. Tenían fama de ser avaros, tenían fama de ser libidinosos, muchos de ellos, debido al poder adquisitivo que muchas veces ellos presentaban. Por eso es que al hablar de un publicano, estamos hablando de alguien que socialmente era totalmente despreciado y aborrecido por sus pares, ¿ya? No era un político con harto carisma, no, era alguien que de verdad era aborrecido por la gente. Estos eran los publicanos. A esta persona se dirige el Señor Jesucristo. Dice él lo siguiente. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Y es ahí donde tenemos que ver qué nos dice el relato bíblico, quién era Leví. Ya sabemos, era un publicano, pero el Evangelio de Marcos, en el relato paralelo a este, nos dice que él era un hombre que era hijo de Alfeo. Los estudiosos presumen que este Alfeo es el mismo Cleofas que aparece en el camino a Emaús, ¿ya? Cuando Jesús resucitado se le aparece y ellos no pudieron reconocerle. O sea, eso es lo que muchos presumen sobre este personaje llamado Leví. También el mismísimo autor del Evangelio de Mateo, cuando hace el relato de este llamamiento, utiliza su nombre, Mateo. ¿Por qué? Porque Leví es el mismo Mateo quien posteriormente es llamado por el Señor Jesucristo a ser un apóstol de él. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 3. Ahí sale el llamamiento cuando Jesucristo baja del monte después de orar una noche completa y elige a sus discípulos, y dentro de ellos estaba este hombre publicano llamado Leví, conocido posteriormente como Mateo. Leví significa alabanza y es un nombre muy común, la tribu de Leví, ustedes lo recordarán. Pero Dios, por medio de Jesucristo, le cambia el nombre de ser una alabanza a ser un don de Dios, un regalo de Dios. Y eso es lo que significa Mateo. Es increíble cuando alguien se enfrenta, cuando alguien conoce al Señor Jesucristo, su identidad es cambiada, es transformada. Porque en aquel entonces el nombre significaba el carácter de la persona. Este hombre sí, era una alabanza, era digno de alabar quizás. No sabemos si él era tan ladrón como el resto de los publicanos, no tenemos antecedentes de ello. Pero sí lo que sabemos es que cuando se hace cristiano, su nombre cambia y de ser alguien que solamente era digno de alabanza pasa a ser un regalo de Dios. Ahora bien, dentro de los publicanos existían dos tipos de publicanos, ¿ya? Estaban los Gabai, que se llama, que eran los que recolectaban impuestos de las propiedades. Cuando alguien vendía una propiedad, estos impuestos lo recolectaban estos publicanos que se llamaban Gabai. Y los otros publicanos, que se les llama los moques, estos eran los que exigían los impuestos que tenían que ver con el comercio. Cuando pasaban por las rutas comerciales, a ellos se les cobraba un impuesto. Y este es el que probablemente Mateo o Leví recaudaba. Entonces eso es lo que sabemos de él. Posteriormente, vemos ahí en el versículo 28 que Jesús le llama y le dice una sola palabra a este Leví. Le dice, sígueme, sígueme. Y ahí el sentido en el griego es bien interesante porque utiliza la forma verbal continua, que nos habla de que no tan solo sígueme ahora, sino que continúa siguiéndome. Esa es la expresión que sale de la boca del Señor Jesús. Pero voy a saltarme un poquito lo que pasó en ese momento en el cual Leví reconoce a Cristo y le sigue, para ver cuál fue la reacción de Leví. Versículo 29 dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. La gratitud de Leví fue tan grande a la hora de saber que Jesús le había llamado, que él invita a sus amigos a una cena y también invita al Señor Jesucristo y a sus discípulos a que pudiesen participar
de esa mesa. Probablemente, como dice acá, había mucha compañía de publicanos, estaban todos sus amigos publicanos compartiendo ahí. Y también estaba Jesús y sus discípulos. Ahora, el texto en Mateo, el texto paralelo a este, dice que estos otros, que aquí el texto dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros, esos otros, Mateo dice, los relata o los muestra como pecadores, que eran publicanos y pecadores. Y el mismo versículo 30 nos corrobora eso, dice, y los escribas y fariseos, que estaban presentes también en el lugar, probablemente colados dentro de la gente, murmuraban contra los discípulos y también contra el Señor, evidentemente, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ellos, los fariseos, los escribas, nunca habían entendido el verdadero mensaje de la ley. Ellos nunca habían entendido cuál era el propósito de la venida del Mesías. Es por eso que a la hora de estar frente al Mesías no lo pudieron reconocer, porque en realidad no querían reconocerlo. Ellos lo único que anhelaban era un Mesías que les libertara, que les diera, que pudieran levantarse y subyugar finalmente al Imperio Romano para hacerlo retroceder en ese sector de la tierra de Israel. Eso era el deseo de ellos. Pero ellos nunca entendieron que el verdadero mensaje o el verdadero sentido de la ley no tenía que ver con juzgar a las demás personas, sino más bien poder reconocer la condición pecaminosa que en cada uno de ellos existía. Ellos nunca entendieron eso. Por eso es que murmuraban contra los discípulos, diciéndole, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esto, hermanos míos, nos muestra que Jesús no tan solo llamó a este hombre pecador, sino que también se involucró con él. El sentido de comer con alguien o de compartir la mesa con alguien en aquel entonces tenía esa connotación. La connotación de compartir íntimamente con alguien. Cuando yo te invitaba a mi casa, bueno, en este tiempo también, lo hago yo por lo menos, cuando alguien invita a alguien a su casa es porque le está de alguna manera mostrando la intimidad, cómo vive, cómo es, ¿cierto? Es ahí en la intimidad de la casa como cuando uno puede conocer a la otra persona, ver cómo actúa con su esposa, ver cómo actúa con sus hijos, ver realmente cómo es. Por eso es que de la misma manera en aquel entonces, cuando alguien invitaba a comer al otro y yo aceptaba esa invitación, eso significaba que yo me quería involucrar con esa persona. Entonces Jesús lo que hace a la hora de aceptar esa invitación es decir, yo me voy a involucrar contigo. Y vemos ahí entonces ese resquemor que produjo en la vida de los fariseos, quienes concebían que ellos eran justos y que las personas obedientes a la ley solamente podían ser consideradas justos. Para ellos estos publicanos eran traidores, eran personas que eran inmorales y que no tenían aceptación alguna para Dios. Pero fíjense aquí, ellos estaban presentes también en la cena. Probablemente no estaban cenando, pero sí estaban presentes y pudieron observar eso. Así que igual se habían colado ellos. Eso es lo más gracioso de todo esto. Ahora, lo que quiero mostrar acá y lo que este pasaje en cuestión nos muestra es la respuesta del Señor Jesús al ver esta interrogante que los fariseos y escribas hacen. Versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sin duda alguna había una diferencia tremenda entre los escribas y fariseos que juzgaban a los demás y estos publicanos y pecadores que estaban reunidos ahí. Y la diferencia no tenía que ver con su condición, puesto que los fariseos y los escribas eran igual de pecadores que los publicanos y los otros pecadores que estaban ahí presentes. Esto nos muestra, queridos hermanos, que el problema no era de la condición en la cual ellos se encontraban, la cual era pareja para ambos. Todos los que estaban presentes ahí eran pecadores. La gran diferencia consistía en que unos se consideraban justos y los otros sí se consideraban pecadores. Unos se consideraban sanos, pero los otros se consideraban enfermos. Y de ahí viene la respuesta del Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos se creían perfectos,
Ellos se creían sin faltas, ellos se creían que eran buenas personas, que no le hacían mal a nadie. No, ellos no se creían pecadores. Pero lo que Jesús le está diciendo acá es que, a diferencia de ellos, las otras personas sí se consideraban de esa manera y sí se consideraban enfermos y necesitaban un médico que les sanase, que les curase de esa condición en la cual ellos se encontraban. Hermano, esto es el mensaje y la razón por la cual Jesucristo vino. Jesús vino porque no tan solamente nosotros estamos muertos en la alegoría que el Señor Jesús, enfermos en la alegoría que el Señor Jesús emplea acá, sino también, como el apóstol Pablo nos lo muestra en Efesios capítulo 2, las personas, cada uno de nosotros, en nuestra condición natural, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos enfermos, agonizando, que van a una muerte segura. Esa es la condición de todos. Pero hay un médico, y este médico es el Señor Jesús, quien vino a sanar a aquellos que sí se encontraban y reconocían su condición de enfermedad. Por eso es que Jesucristo viene y Dios llama a no a aquellos que se sienten bien, que se sienten moralmente correctos, sino a todos los desvalidos, a todas aquellas personas que saben que por su propia cuenta no pueden hacer nada. Y ese es el mensaje de la cruz. Recordemos lo que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Él dice lo siguiente: sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano mío, si el día de hoy tú crees en Cristo, no es porque tú eres un rock star delante de Dios, es porque tú eres un pecador y has reconocido tu condición de pecado. El apóstol Juan dice que el que no reconoce pecado es un mentiroso, porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros fallamos, todos nosotros hemos sentido envidia, todos nosotros hemos codiciado, todos nosotros hemos adulterado, quizá no en el hecho, pero quizás sí en la mente y muchas veces. Entonces ninguno de los que estamos presentes aquí puede decir que no somos pecadores y que no necesitamos a este médico que nos sane de nuestra condición de enfermedad. El punto es que tú y yo reconozcamos esa condición de enfermedad. Porque si tú no reconoces esa enfermedad, no hay nada que podamos hacer al respecto. Él vino a buscar a aquellos que reconocían su debilidad, no a aquellos que con una impronta se presentan como rectos y sin tacha. Él vino a buscar a pecadores. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas 19, 10, el mismo Señor Jesucristo, luego de haber contado, de haber mostrado una parábola, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano estaba perdido. Nosotros sin Cristo estamos perdidos. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación de parte nuestra. No hay nada de eso. Solamente el único que podía hacer algo y el que vino a buscar a aquel que estaba perdido es el Señor Jesús. Esa es la razón por la cual el Mesías ha venido. Esa es la razón por la cual nosotros los creyentes con fe y con muchos sentidos celebramos todas las semanas, todos los domingos, que Jesucristo vino a este mundo en forma de hombre, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos justicia a cada uno de los que estamos y confiamos y creemos en Él. Ese es el mensaje sencillo del Evangelio. No quiero, o no deseo en la verdad, que ninguno de los que estamos aquí presentes pensemos de manera alguna que somos buenos, porque no lo somos. Hacemos cosas buenas, sí, a veces, pero en el fondo de nuestro corazón, cuando hacemos una buena, la sacamos en cara, y eso ya es algo malo. Entonces, hermanos míos y querida persona que puede estar acá y que no cree en esto, yo que quiero pedirte humildemente que el Señor toque tu corazón y que tú puedas ver tu verdadera condición. Tú eres un pecador, tú eres un enfermo que va camino a la muerte y que necesita desesperadamente a este sanador,
el Señor Jesús. Jesucristo va a esta fiesta, a esta ceremonia en conmemoración en su nombre por haber salvado, por haber llamado a Leví. Y él va a este lugar sabiendo que se iba a encontrar con personas despreciadas por la sociedad. Él sabía que el círculo íntimo de aquel publicano eran también publicanos, puesto que como toda la gente los odiaba, se juntaban entre ellos. Él sabía que se iba a encontrar. Jesús viene y llama no importando la raza, no importando la condición socioeconómica que tú puedas tener. Jesucristo llama no importando la etnia a la cual tú puedas pertenecer, el lugar donde tú vivas, no importa eso. Jesucristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto, de esta forma, lo entendió también un hermano, y quiero contarles con esto el ejemplo de Jim Elliot, un hermano misionero norteamericano que se comprometió junto a otros misioneros a ir a la selva del Ecuador y predicarle a los indígenas que se encontraban ahí. Él le había predicado a los quechuas y sabía que en Ecuador, en la selva ecuatoriana, también habían otros indígenas que eran mucho más hostiles que los quechuas, que eran los aucas, los guaraníes, los famosos guaraníes. Y él sabía, junto con su equipo, que ellos eran violentos, que la venganza estaba a flor estaba pronta y presta siempre en la vida de los aucas. Muchos pensaban que ellos practicaban el canibalismo, eran indígenas sumamente feroces. Normalmente eran muy pocos porque se mataban entre ellos. Había conflictos familiares y la mejor forma de solucionar sus problemas era por medio del asesinato. ¿Qué pasaba? Alguien asesinaba al otro y finalmente la rueda seguía avanzando por medio de la venganza. Siempre los aucas fueron muy pocos. Sin embargo, este misionero, a pesar de que sabía que ir a ese lugar a predicar era un peligro, él va junto a otros misioneros a establecer contacto con ellos en la selva del Ecuador. Y estas mismas personas que ellos tanto querían alcanzar para Cristo, los terminan matando el 8 de enero de 1956 a lanzazos en la orilla de la playa. Ellos lo que querían era predicarle el evangelio porque ellos habían entendido que cada una de las personas son pecadores y que esas personas que eran peligrosas aún más necesitaban de la gracia de Dios. Y por eso ellos, en este sentir kamikaze, por así decirlo, ellos van a ese lugar sabiendo que era muy probable que los aucas reaccionaran como ellos reaccionaban, que era dándole muerte a las personas. Él va junto a los otros amigos misioneros y mueren en la playa. Lo más maravilloso de esto es que posteriormente a eso, 2 años después, su esposa Betty y su hija Valerie, muy pequeña, nuevamente se internan a la selva, a la misma tribu auca, donde finalmente los aucas terminan conociendo a Jesús. Y ahí nosotros nos damos cuenta que ellos entendieron lo que ellas, la esposa de Betty y Valerie, su hija muy pequeña, que posteriormente cuenta la historia de estos misioneros, ellos habían entendido que Cristo había muerto por cada uno, no importaba cómo fuera. Y esto ellos, Jim Elliot y sus hermanos, sus amigos, entendieron esto producto de la imitación a la obra de Cristo. Jesucristo fue a donde esos publicanos. Jesucristo les predicó. Es cierto, Leví le siguió, pero probablemente muchos de esos que estaban presentes en esa cena, que estaban disfrutando con Jesús, cuando él estuvo frente al pueblo junto con Barrabás, no gritaron Jesús, gritaron Barrabás. Esas mismas personas que probablemente estuvieron con él sentados a la mesa. Le traicionaron. Sin embargo, Jesús estuvo ahí con ellos. De la misma forma, estos misioneros hicieron eso. Imitaron al Señor Jesucristo. Y a pesar de sus propias vidas, fueron y predicaron el Evangelio a estas personas que estaban enfermas y que necesitaban a un médico. Ahora bien, el Señor Jesús termina esta parte del versículo 32 diciendo una de las expresiones más importantes del Evangelio. Versículo 32, acompáñenme por favor. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Si tú te consideras justo,
Jesús no vino por ti. Jesús vino a buscar pecadores. Por eso el primer paso, la primera puerta de entrada para recibir la gracia de Dios es que tú te consideres verdaderamente un pecador. Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no te vino a llamar y a apapacharte solamente. Porque a veces, lamentablemente, esa es la concepción también que se tiene, de que Jesucristo vino por el pecador. Pero eso ha sido pisoteado por mucha gente. Uno le pregunta a cualquier persona en la calle por qué vino Jesús y le va a decir por salvar a la humanidad. El problema de eso no es la verdad que están diciendo. El problema de eso es que no lo creen. Y el problema de eso es que ellos no se consideran para ser salvados por Cristo porque ellos son buenos. Ese es el gran problema. Jesucristo vino a llamar a pecadores, pero no los vino a llamar para apapacharlos, sino a llamarlos a algo específico que se llama acá arrepentimiento. Ese es el mensaje de Cristo. Él no tan solamente te viene a salvar y viene a morir por ti, sino que Él también demanda algo de ti. Lo que demandó en primera instancia al Leví fue que Él le siguiera. Sígueme y continúa siguiéndome. Eso fue lo que hizo Leví. De hecho, si gustan, podemos volver al versículo 28 y vamos a notar lo que hizo Leví al momento de encontrarse con Jesús. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí hay tres cosas que hace Leví. Probablemente Leví ya había escuchado la predicación de Jesucristo y él se había considerado un pecador que necesitaba de este Salvador. A la hora de escuchar una sola palabra de Jesús, que es sígueme. Una sola palabra de Jesús. ¿Cuántas palabras hemos oído nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios o lo que Dios desea? ¿Cuántas veces hemos escuchado necesitas arrepentirte? O más cosas acerca de la fe o de lo que la palabra de Dios dice. Pero fue solamente necesario en este momento determinado de la vida de Leví oír solamente una palabra de Jesús para seguirle. Y esta fue sígueme. ¿Cómo manifestó su arrepentimiento Leví? Haciendo lo siguiente, dejándolo todo. Leví dejó todo. ¿Qué implicaba dejar todo? Implicaba dejar buena fama no tenía, así que no perdía mucho en eso. De hecho, entre ser publicano a pasar a ser seguidor de Jesús, no era mucha la diferencia en lo que respecta a su popularidad. Pero sí, él obviamente debe haber juntado mucha riqueza producto de la usura, probablemente que realizó siendo publicano. Pero él se levantó y dejó todo. Todo ese es el dinero que conllevaba eso. Dejó también el lugar, su rol de publicano. Él no siguió siendo publicano. La Escritura dice que después él lo siguió y finalmente vamos a ver un poquito más adelante que él termina su vida predicando a Cristo. Él no volvió a sentarse en esa mesa de los tributos. Él se levantó de esa mesa para no volver atrás. Él no siguió haciendo lo que hacía antes. Él se levantó y le siguió. Eso es cómo Leví manifiesta su arrepentimiento en esta oportunidad. Jesucristo vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es por eso que el Mesías ha venido. Esa es la razón principal por la cual el Señor Jesucristo vino, para darle gloria a su Padre, para obedecer y cumplir de esa forma el propósito que antes de la fundación del mundo Dios mismo había establecido. Pero, hermanos míos, ese arrepentimiento que Él demanda es algo importante. No es tan solamente un dolor por haber hecho algo malo. Sí implica el dolor. O sea, de hecho, si tú no sientes dolor por haber hecho algo malo, tú no te has arrepentido. Es necesario el dolor. Pero lamentablemente hay muchas personas que solamente piensan que el arrepentimiento consiste en remorder por dentro. Sentir, oh, qué lamentable lo que hice, qué lata. Pero eso no es arrepentimiento. Eso es solo dolerse. Es una parte del arrepentimiento, pero no un arrepentimiento pleno. Jesucristo llama a arrepentirnos y el arrepentimiento involucra reconocer en primer lugar esa condición de pecado. Tú eres un pecador y si tú te consideras pecador, tienes una buena noticia. Y eso consiste en el Evangelio. Jesucristo vino por ti.
Pero además de eso, además de ese reconocimiento de la condición de pecado, a pesar también de ese dolor que produce saber que hemos pecado y hemos fallado al Señor, además de eso, es necesario que haya un cambio de dirección en nuestras vidas. Arrepentirse es lo que hizo Leví. Pararse y no volver a sentarse. Dejar la mesa de los tribunos y no volver a ella. Arrepentimiento es dejar atrás lo que hacíamos. Eso es arrepentimiento también. Total, dar vuelta, y eso es lo que tiene que ver con la conversión. Conversión y arrepentimiento son palabras de alguna manera sinónimas, pero conversión implica darse vuelta totalmente de dirección a la cual uno iba. Íbamos al despeñadero, íbamos en pos de nuestros propios deseos, y arrepentirnos es dar vuelta y ya no ir en pos de nuestros deseos, sino que ir en pos de Dios y su voluntad. Eso es arrepentimiento. Nunca olvidemos que ese es el mensaje de la Navidad. Puede sonar impopular. Todos queremos escuchar que Jesucristo nació, en pañales estuvo, ¿cierto? Lo pusieron en el lugar donde los animales comían. Eso es la imagen romántica que muchas veces tenemos de la Navidad. Pero querido, la Navidad significa que Cristo tuvo que venir a este mundo a morir porque tú y yo somos pecadores. Eso es el verdadero propósito de la Navidad. Como lo vimos la semana pasada, hablábamos y decíamos que la representación de que nosotros, de los regalos que nosotros le damos a nuestros pequeños o que entre nosotros repartimos, tiene nada más que ver con la idea de que Jesucristo vino a darnos el regalo más grande que puede haber, que era su propia vida. Ese es el mensaje de la Navidad, que Jesucristo vino a morir por ti y por mí, si es que tú te consideras un pecador. Si tú no te consideras un pecador, no hay nada que podamos hacer. Por eso, mi oración es que el Espíritu Santo pueda convencer a cada uno de los que estamos acá de pecado, justicia, juicio y volvernos a Él. Y abrazar este maravilloso regalo que el Padre nos hizo por medio de la persona de Jesús. Viviendo una vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir. Y muriendo de una manera cruenta, muerte la cual nosotros sí merecíamos. Gracias al Señor por haber venido a buscar, por buscarnos a nosotros que nos encontrábamos perdidos. Nunca olvidemos, queridos hermanos, que ese es el verdadero sentido, el verdadero propósito de la venida de Jesús. Sin duda hay gozo, sin duda hay alegría, porque Él resucitó y el día de hoy está a la diestra del Padre, esperando el momento en el cual tenga que venir por segunda vez a este mundo a reinar. La meditación que hacía mi hermano Juan al comienzo sobre la esperanza que nosotros tenemos que tener en el regreso del Señor Jesús. Jesucristo va a volver a reinar. Pero también su primera venida tenía el propósito de venir a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Hermano mío, nunca olvidemos eso. Oremos al Señor.